Bueno, hemos vuelto, estamos haciendo como que episodios bastante cortitos y ahora vamos a hablar un poco acerca de el otro tema de la semana, los binomios presidenciales. Ya tenemos 4 binomios confirmados. Tenemos el de Rodrigo Paz con Sebastián Careaga, Sebastián, ¿no? Sí, sí me lo recuerdo. Jaime Dunn con Uriona, Samuel Doria Medina con Lupo y acaban de confirmarnos que un binomio, bueno, que el binomio de Tuto es Juan Pablo Velasco. Y ahí tenemos también a Luis Arce y Daisy Choque. ¿Qué piensan de estos binomios? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuál creen que es el más potable? Nuevamente agradecemos por el espacio a El Café El Parlamento, por estas bonitas instalaciones. Un binomio, como ya te mencionaba antes, bastante técnico en el caso de Samuel. Creo que está enfocado en eso. Creo que igual la intención es generar ese efecto de que se muestre que va a ser un gobierno serio, que va a ser un gobierno que va a tratar de solucionar la crisis. Creo que esa es la intención. Ahora, yo creo que ha sido, tal vez muchas personas no estén muy de acuerdo con mi análisis, pero yo tengo un análisis muy diferente a otros analistas. Yo creo que ha sido una buena movida por un aspecto, de que al no ser una persona políticamente muy mediática, lo que le ha permitido hacer es no tener una respuesta, una contrarrespuesta política, justamente. O sea, imagínate que le metas a Luisa Nayar, por ejemplo, como la vicepresidente de Samuel Doria Medina. Hubiese habido una respuesta política fuerte desde la propia estructura y desde lo externo a la estructura. O Andrea Barrientos, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese sentido no ha generado las grandes repercusiones, no ha generado los escándalos. Recordemos que hay un aspecto clave en política que hay que cuidarse, que es la credibilidad. La credibilidad lo es todo para un político. Entonces, mientras tú afectes más tu credibilidad como político, menos chances tienes de hacer política, justamente, de ser político. Entonces, dañar su prestigio, dañar la credibilidad, en este caso no creo que hayan sido muy grandes las consecuencias para Samuel. Y ahora refiriéndome a otros binomios, creo que una de las peores decisiones que ha podido tomar Dunn en ese juego que ha tenido con varios partidos, con el MNR, con ADN igual, con Nueva Generación Patriótica, ha sido elegir a Nueva Generación Patriótica y que vaya como su vicepresidente Uriona, porque Uriona ya tiene, creo yo, una credibilidad tan golpeada y especialmente en una entrevista donde demuestra casi el nulo conocimiento de este país. Entonces, yo creo que Dunn ya tiene pocas oportunidades con ese binomio. Creo que ha primado más que sea el partido de Uriona que le permita ser vicepresidente que otras lógicas. Y eso ya te habla mucho de las cosas que está dispuesto a aceptar Jaime Dunn. Yo creo que si él hubiese sido un ferviente libertario, liberal por dentro, se hubiese negado. Pienso yo, porque hubiese primado las ideas antes que el proyecto político personal. Y además que en su discurso, en varias entrevistas había dicho, yo voy a ser militante del partido por el que vaya a la presidencia. ¿Qué ideología tiene Nueva Generación Patriótica? ¿O qué es lo que plantea, digamos, en su estructura política? Son casi nulas. De hecho, yo me he leído sus estatutos porque los puedes descargar desde la OEP. Claro, pero Es que no es nula, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Eso te puedo decir. No hay una claridad. Para mí, en estos 5 binomios, el presidente es la figura fuerte y el vicepresidente es ornamental. Es para rellenar el cupo. Analicemos, digamos, ¿no? Voy a retomar el Dunn Uriona. Yo creo que es un Dunn demasiado inflado. Lo trataron de trabajar como el outsider, la renovación, la esperanza. En este mismo canal hemos tenido un programa sobre él en el que se analizábamos que él ya venía caminando en la política con la época de ADN, con la época de Tuto. Ya veíamos que no es una persona tan joven a sus 59 años. Ya veíamos que venía de una trayectoria por lo menos de una trayectoria que lo mostraba más como una persona que quería insertarse en el campo político más que proponer algo nuevo. Y lo cumple. Lo cumple con un binomio que no tiene nada que ver con lo que él había planteado. No tiene una estructura propia. Tampoco es lo suficientemente paciente para construir una estructura propia porque cree que su momento es ahora, ¿no? Ya el 2030 capaz no exista como figura política. Yo creo que ahí se desespera Dunn en su fórmula. Paz Careaga yo creo que es una fórmula de resignación, un intento de paz, de decir, bueno, no perdamos la sigla, no perdamos el partido, trataremos de sacar un 3% o un 4% juntando el Cono Sur. Es la única dupla Tarija-Potosí regional que puede apostar sí a una estructura Cono Sur, tratar de hacer una buena campaña
entre Sucre, Potosí y Tarija y con eso salvar la sigla. Estrategia sensata en mi opinión porque Paz tampoco... Si Paz no iba, se quema y si va y pierde, se quema. Entonces la única forma en la que sobrevive es haciéndola mejor que el Virginio Lema, ¿no? Sacando ese 3%, arrebatándole ya sea al Tuto, al Doria o al Manfred para mantenerse hasta las siguientes elecciones. Y también pelear una bancada en el Cono Sur, que ahí puede ser más interesante su resultado como bancada que como candidato a presidente. Tuto, Velasco y Doria Lupo, creo que es esto que decía yo en el primer bloque, el terror de los políticos de derecha tradicional de que el vicepresidente te traicione. Entonces llevas a tu amigo, llevas a alguien, o llevas a tu amigo, Doria Lupo, o llevas a alguien que tú puedas controlar políticamente, Tuto, Velasco. En última instancia es el terror de yo presidente, mi vicepresidente me va a serruchar. Y entonces llevo a alguien que yo pueda o cogobernar y coordinar con él o someterlo en última instancia. No descarto para todo tipo de análisis la idea de un lupo técnico, no la idea de un binomio Doria-lupo técnico. No solo porque ambos son los grandes artífices de la privatización desastrosa del país en la época del 97, del 94 al 97, sino porque más Lupo es un pasapasa de partidos, ¿no? En realidad Lupo termina siendo ministro de gobierno del Tuto, ¿no? Siendo Tuto del ADN, el archirrival del MIR de Jaime Paz, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, más que todo, es un acuerdismo para que no se traicionen entre ellos. Y un Arce Daisy Choque, creo que es un intento de replicar a la manera que entiende el arcismo la épica que fue el binomio Evo Álvaro. La idea de un cuadro de clase media y alguien que venga de la estructura campesina. Sin embargo, el arcismo entiende pues todo de manera invertida, ¿no? Todo de una manera absurda. Y lleva al candidato gestor de la crisis económica como su cuadro técnico y lleva sí a una Daisy Choque muy combativa. Yo le reconozco muchísimo lo que combatió ella el 2019, pero sesgada en esa lucha y ensimismada por esa lucha que tuvo contra Evo, ¿no? Entonces creo que es una dupla en la que el MAS, la estructura de Grover García, le impone a Arce Daisy Choque y es la estructura estatal la que impone a Arce en vez de Eduardo del Castillo, Marianela o cualquier otra fórmula como el punto de unidad de la estructura estatal. Me parece más un mosaico que una dupla real o coherente. Y un error de cálculo súper fuerte, porque los tienes proclamándose con unas filas interminables, por lo menos en la ciudad de La Paz, para conseguir algo de diésel o gasolina. Totalmente. O sea, No, es muy triste lo que pasa con el tema de obligar a sus funcionarios públicos, digamos, a que vayan a la Plaza Murillo por tercera ocasión para hacer el show de no, mi desprendimiento con el pueblo. Luego lo tienes como que, ¿en serio quieren que vuelva? Y ahora va a decir, gracias, voy a volver. Es impresionante. Respecto a la dupla Arce Choque, realmente yo creo que es el intento desesperado de salvar la sigla, porque no han surgido, digamos, las conversaciones o no han fluctuado las negociaciones con el androniquismo ni con el levismo. Entonces, no puedes perder el partido, ¿no? Claro. El movimiento del socialismo. Y es la única opción. En su cúpula de que es el mejor economista del mundo, seguramente le han debido decir, tú puedes salvar el partido, tú estás salvando la economía, tú estás salvando el país. Hermano, es impresionante. La ciudad es un caos por la falta de gasolina. Hoy día el dólar ha llegado a casi 20 pesos. Y esto no va a parar, ¿no? Entonces, ese binomio, la verdad es que con mucha suerte va a pasar el 5% y va a salvar el partido. Paz, Careaga, interesante la dupla. O sea, yo igual rescataba ese mismo análisis. Hay que entenderlo desde una perspectiva más regional, ¿no? Potosí, Tarija, eso me parece una interesante jugada para... ¿Te parece interesante que vaya un corredor de autos? No me parece nada interesante que vaya un corredor de autos, pero es que saben que no van a tener ni siquiera representación en el Parlamento. Tienes que salvar el partido, ¿no? Y ahí hubo la disputa interna, justamente, con Dun, Sí. en la que gana la pulseta Rodrigo Paz. Entonces, y ahora tienes un candidato de vicepresidencia, no sé si improvisado, no sé muy bien cómo es la estructura interna de PDC, pero realmente Sebastián Careaga, me enteré quién era ayer, digamos. Claro, no suena ni Pues además truena, es el ¿no? único joven, ¿no? O 37. Velasco. Velasco tiene 35. Bueno, serían los únicos dos jóvenes y Choque sería la única mujer candidata a vicepresidenta.
¿Cuántos años tiene Andrónico? ¿36? 37. 37 igual. 37. No está Ah, muy 36. lejos tampoco. Sí, que para ser candidato a presidente. ¿Y quién crees que sea el binomio de... De Andrónico, Sí, primicia? bueno, yo tengo la fe en que sea Andrónico David Mamani. No va a pasar, pero sería interesante que pase. Serían dos jóvenes de 36, 37 años, uno quechua, uno aymara, y ambos de la reivindicación étnica del proceso de cambio. No creo que eso pase porque la sigla con la que estaría yendo, según lo que viene diciendo la tele, es que es lo que dice la tele, digamos, ¿no? Es que Andrónico estaría cerrando con MTS y es probable que si no es el Patsi, sería alguien de la estructura de Andrónico. O, sí, no veo Perdón, ¿y más qué te opciones. parece? O sea, yo creo que la dupla sí o sí va a ser Andrónico Pazzi. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que Patsi no estaría de acuerdo con esa fórmula. Y te digo por qué. Porque yo creo que la ficha segura del Patsi es decirle, mira, vos andá de candidato y yo voy de primer senador por La Paz. Si Andrónico pierde, Patsi es senador. Y si Andrónico gana, Patsi es Y yo te senador. doy otro dato. No hay un pierde ahí. Pero Patsi ya ha dicho que es el primer vicepresidente. Antes que todos, ha sido uno de los primeros en decir yo soy el primer vicepresidente candidato. No sé Claro. si Sí. has visto la noticia. Entonces yo creo que él tiene la intención de ir. Pero yo he escuchado otra noticia y creo que puede ser una dupla ganadora. Si va Rodríguez Belcé. Porque está también en las noticias de que lo han tratado de hablar, lo han tratado de contactar, pero para que vaya con Andrónico, porque sería como una imitación, ¿no? De lo que ha sido Evo Álvaro, en cierto modo, para tratar de jalar Más gente genuina, del... por lo menos. Más Claro. genuina que Arce Daisy Choker, ¿verdad? Claro, Más genuina. Pero le ayudaría a jalar gente de clase media, incluso algunos de clase más elevada. Entonces, Pero además yo creo que yo creo que eso no es necesario ya por esta elección. Yo creo que el país ha cambiado lo suficiente como para que este binomio en el que uno es el cuadro indígena, sindicalista, etcétera, y el otro es el cuadro de clase media, blanca, urbana, ya este país ya no existe. ¿No? Entonces, para No, mí, yo pienso lo yo me contrario. animaría a pensar un andrónico con alguien que también sea parte de esa transformación que hablábamos en el primer bloque que ha sufrido el país. No se me ocurre a quién, más allá de David Mamani, pero sería interesante que por lo menos se arriesgue a eso. Lo otro es una apuesta sólida. Es un sueño húmedo del masismo. Es verdad, porque Evo y distintas personas del movimiento del socialismo han planteado durante muchísimo tiempo a Rodríguez Belcé como un posible vicepresidente. Y yo creo que Rodríguez Belcé no está interesado en ser candidato en estas elecciones. Creo que está interesado en hacer lo que viene haciendo, denunciar la destrucción del sistema judicial que está ocurriendo por parte de los autoprorrogados. No lo veo. Y si lo viera en gestión, quizás como un ministro de justicia que intente revertir las cosas. Pero no lo veo como un candidato haciendo campaña. La gente cuestionaría mucho lo que ha venido criticando dentro del gobierno de Arce. Dun Uriona, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención ese binomio. No sé si se puede decir encuestas. Ah, mentira, pero Dun, la verdad es que... No somos candidatos. Me estoy molestando. No, Dun ha estado sonando mucho en redes sociales, pero de ahí creo que no ha pasado. Y lo de Uriona yo creo que es un disparo a la cabeza. El clip más viral de la semana pasada ha sido, no tiene maestrías, no tiene doctorados, Claro, o sea, tampoco sabe el PIB. Bueno, no... no sé si lo quería defender o hundir, ¿no? Claro. O hundirse. Le brotó su condición de clase, pues, al lado del Urión. En cierto modo, no sé, yo recuerdo una entrevista que tiene con ese 6-1 en Del Deber que sacan. Y nada, menciona algunas cosas un poco fuertes a uno de los participantes con respecto a los estudios. Le dice, y tú has estado en una universidad de élite. Entonces, no sé hasta qué punto representa el liberalismo más genuino, Jaime Dun, la verdad. Y de ahí a Tuto Velasco, me llama muchísimo la atención. Me llama la atención que el bloque de oposición, o los bloques, tanto el tutismo como Doria Medina, planteen dos candidatos a vicepresidentes súper desconocidos para la población. Obviamente ese es el análisis más simplista, ¿no? Pero sí me llama la atención, digamos, que haciendo una comparación tal vez muy rápida entre los dos vicepresidentes, Velasco es más de la perspectiva empresarial. Mira que igual me acabo de enterar quién es, digamos, lo he estado leyendo ayer porque era una de las posibilidades, pero creo que es el CEO de Yango, entonces es una perspectiva más así de emprendedurismo, mi propio jefe, etcétera. Yo creo que sea el CEO de Yango lo puede lastimar más, porque muchas personas que trabajan en Yango tienen condiciones de trabajo muy especiales. Muy O sea, precarias. tienen una lógica
muy criticable de trabajo, la verdad. Entonces, no sé hasta qué punto pueda ser una buena opción. Porque, bueno, yo tengo algunos amigos que trabajan en Django y, bueno, no hay ningún tipo de beneficio social, no hay un tipo de contrato, o sea, no hay muchas cosas. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso lo pueda beneficiar. Si haríamos un duelo de vicepresidentes, yo creo que el vicepresidente de Samuel sale mucho mejor parado por esa trayectoria que tiene en las organizaciones internacionales. Sí, yo igual, y justamente iba a ir con la dupla Doria-Lupo. Si bien Lupo no es conocido como tal, tal vez nosotros que estamos involucrados en temas de política, el Tupac sobre todo, que sabe de pe a pa quienes trabajaban con Tuto, con Banzer. Hay que saber, pues, Claro. vuelven cada 20 No, años. Claro, porque ha sido ministro 5 veces, ha estado con Tuto, con Banzer, Con Jaime Paz. sí, con Jaime Paz, claro, para hacer el censo del 92. Pero sí me parece muy interesante su figura, que es una persona bastante conciliadora por lo que lo he podido escuchar. La verdad es que no lo conocía, pero me llama mucho la atención. Lo que él plantea son dos cosas. Les voy a leer dos fragmentos y quiero que me digan qué piensan de esto. Si les parece fake o qué. No queremos poner un binomio que gane votitos más o votitos menos, sino uno que resuelva la crisis. Esto dice Samuel Doria Medina. Y lo otro que dice Lupo es, debemos hablarle a la gente joven con la verdad. Queremos disputar el electorado masista. Yo creo que esa es la vía si es que la oposición quiere ganar las elecciones o por lo menos lograr una segunda vuelta. Disputar el electorado masista. Y yo creo que mucha gente se lo va a plantear. No, es cierto. O ex masista. Interesante. Yo creo que, a ver, si esa fuera la estrategia, habría quizás un intento de esforzarse más en una lectura de este tema étnico, cuando menos del mestizaje, de estas transformaciones sociales que viene atravesando Bolivia los últimos 20 años. Una fórmula en ese sentido, Doria Sayuri Loza, me hubiera parecido mucho más coherente, sí, porque te trabaja toda la estructura que el Doria viene haciendo hace 15 años de inflar determinados grupos en el Alto, determinadas estructuras en los barrios, en las laderas de La Paz, etcétera, que en una Sayuri Loza pueden decir, sí, ella es de un origen humilde, hija de Doña Remedios, hace política, es profesional, no sé qué, ok, banco, es urbana, es paseña. Esa era la apuesta de quitarle voto al MAS. La apuesta de traer a tu amigo de la época de neoliberal es asegurar filas, ¿no? Es cerrar filas, ¿no? Y yo creo que más bien lo que intenta hacer Tuto con Velasco es sí sacarle votos a Doria. Porque el discurso de Doria es el discurso de yo soy el empresario emprendedor y yo soy el exitoso. Más allá de que haya robado plata, que haya hecho todas las desgracias que ha hecho. Yo creo que la apuesta de Tuto de llevar a un joven y emprendedor, es decir, tú no puedes hablar de emprendedores porque aquí está, mira, aquí está. ¿No? Aquí está Velasco para decir que él es emprendedor, ¿no? Dile pues que emprendes, ¿no? Y que el Doria no tenga ahí, pierda ahí votos, ¿no? Y que la gente que es joven, que se sentía reconocida en Doria por esta trayectoria empresarial, busque ahora sentirse reconocida en Velasco. Para mí esa es la jugada de Tuto, una jugada inteligente. Yo creo que es un error en el sentido de que Tuto estaba primero en las encuestas, hasta las últimas que podíamos saber, en Santa Cruz. ¿Por qué sigues disputando el electorado Canvas si ya lo has ganado? ¿No? En cambio, Samuel, que no estaba entre los primeros 3 puestos, bueno, estaba entre los primeros 3 puestos en Santa Cruz, se arriesga y obviamente pone un candidato cruceño. Es que yo les doy un dato clave, es que hay que entender la representatividad en todas sus dimensiones. A veces cuando hablamos de representatividad queremos emparentarlo mucho a lo étnico, a cómo uno se ve, claro, o sea, que haya una identificación en el candidato o en la candidata, pero no siempre es así. O sea, por ejemplo, esta pensadora Hannah Pitkin, filósofa y, si mal no recuerdo, también politóloga, tiene un libro que se llama El concepto de la representación. Te dice que una de las dimensiones de la representación es la representación sustantiva. ¿En qué consiste la representación sustantiva? En que yo ya no me siento representado en cómo se ve el candidato, sino en lo que hace el candidato. Entonces, la figura a la que responde más el vicepresidente de Samuel es más a la acción. Yo voy a resolver la crisis porque tengo un perfil, claro, tengo un perfil que está diseñado para resolver la crisis. He trabajado en organismos internacionales, claro, que es a donde tenemos que acudir, etc. Claro, o sea, otra lógica de representación. Ahora, ¿eso quiere decir que un tipo de lógica sea mejor a otra? Pienso que no necesariamente. Creo que más bien puede funcionar como un complemento, como una estrategia diferente que puede ayudar a paliar algunas cosas. Por eso soy algo crítico cuando necesariamente quieren colocar, digamos, un vice de pollero, como lo que ha querido hacer Tuto en las anteriores elecciones, al colocarle a Tomasa, ¿cierto? Entonces, Tomasa Yarwi.
Sí, la de Claro, pero ¿cuál era la intención de que cierto estrato de la población se siente identificado con su trayectoria más popular, etcétera, etcétera? Entonces, no creo que sea algo malo necesariamente en ese aspecto. Más bien creo que los partidos y los analistas, y si alguien nos está viendo desde algún cuarto de guerra, el cuarto de guerra es donde se toman las decisiones políticas de los partidos en tiempos de elección, piensa en la representación sustantiva de modo más amplio, porque a veces puede ser más fuerte. Tu candidato no necesariamente se tiene que ver como la gente, ¿se entiende? A veces puede tener ciertas características y la representación puede estar más en la acción. Yo voy a eliminar la corrupción, la gente puede sentirse más representada con, ese va a eliminar la corrupción, entonces yo estoy con él, en la acción de las cosas. Entonces yo creo que hay que verlo desde esa dimensión. Entre estos binomios, haciendo el binomio ficticio Andrónico Pazzi, ¿qué vicepresidente creen que resolvería la crisis en el Parlamento? ¿Qué vicepresidente resolvería la crisis en el Parlamento? Bueno, comandaría, digamos, la resolución, consensos, aprobación de leyes, etcétera. Yo veo una incapacidad en todos los candidatos a vicepresidente. Habría que esperar a ver cuál es el vicepresidente Manfred, para ver si ese también va a ser parte de los que no van a resolver la crisis en el Parlamento. No ha dado tampoco atisbos de quién puede ser su vice, ¿no? No ha habido. O Sayuri. No, mentira. No sé. No, yo igual creo que no hay un perfil políticamente necesario para la siguiente asamblea. La siguiente asamblea va a ser una de las más difíciles que va a existir en la historia de Bolivia. Porque tienen el gran reto de solucionar los problemas de las personas y es un problema que lo necesitas solucionar ya, o sea, no puedes esperar muchos meses. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil de aquella persona que va a poder entretejer un proyecto dentro de la asamblea, que pueda unificar diferentes sectores y sea capaz de ganarle a sus adversarios? Porque seamos honestos, si llega Samuel o si llega Tuto o si llega Manfred, el MAS los va a tener muy bloqueados, o por lo menos el bloque popular que entre los va a bloquear inmediatamente. Bueno, el movimiento Tercer Sistema en este caso. Pero veremos cómo van desarrollando. Bueno, las siguientes elecciones son muy particulares. Los jóvenes, yo sé que no te gusta mucho el discurso joven, Tupac, somos jóvenes, no nos demos palo. Claro, pero sí. nosotros tenemos la difícil tarea de escoger al mejor candidato y bueno, la siguiente asamblea tiene la difícil tarea de sacarnos de esta crisis en la que estamos hundidos. Y es cierto, o sea, si vemos la pirámide poblacional que existe en Bolivia, ahora el estrato que tiene mayor representación en el país son los jóvenes. Somos los que somos por mayoría, digamos, los que más representamos de la población boliviana. Pero voy por más, David. Con el bono demográfico, la generación entre los que ahorita tienen 35, 37 y los que tienen 15, vamos a ser la generación más grande a nivel demográfico de la historia del país, porque somos nosotros el bono. Cuando nosotros tengamos 40, igual vamos a seguir siendo el mayor peso de votación. Cuando tengamos 70, cuando tengamos 80, hasta que nos muramos, nos empecemos a morir como generación, vamos a seguir siendo determinantes en todas las votaciones. Por eso para mí es importante la politización de esa generación. No sé si como jóvenes, porque no todo el tiempo vamos a ser jóvenes, pero sí como generación y sí como una generación que ha tenido la virtud de crecer en un tiempo de un modelo político que se ha transformado totalmente con relación a las anteriores generaciones. Vamos a hacer un puente. Las generaciones que vengan ya van a haber visto sedimentada gran parte de las transformaciones de los últimos 20 años, con cambios, con matices, ¿no? Y nosotros somos la generación que tuvo padres que crecieron antes y te dicen, no, es que antes el país era así, no sé qué. Y nuestros hijos ya no van a conocer esto que decían los abuelos. Y vamos a hacer como un puente, ¿no? Por eso me parece muy importante politizar la generación, no la juventud. Claro, y esta, yo lo digo en mayoría. Claro, como los baby boomers en Estados Unidos. Digamos como cada ciertos 18 a 20 años esto del péndulo político de izquierda, derecha, pero bueno, nuestro querido amigo Jerko Illich nos había planteado esta idea bien interesante de que cada cierto tiempo hay una generación, la generación de la independencia, la generación del 52, la generación del Chaco, tienes la generación de la recuperación de la democracia. Y esta generación del bicentenario va a marcar la política boliviana en los siguientes 50 años. Y, bueno, nuestro segmento poblacional, los jóvenes, Tupac, no nos demos palo de nuevo. Sí. El 45% vamos a elegir al siguiente presidente. Y aquí está el factor clave, ¿no?
Depende de qué candidato haga la mejor estrategia comunicacional política para lograr, ¿cómo les puedo decir?, encarrilar todo ese voto juvenil hacia un proyecto político. En un siguiente episodio, El que lo haga mejor eso va a ganar. vamos a hablar justamente de lo que plantea David. Vamos a hablar de cómo votan los jóvenes. Y va a ser bien interesante porque vamos a hacer el ejercicio de traer gente que no le interesa la política. Y vamos a ver cómo se informa, cómo va a escoger a su candidato, si es que le interesan las siguientes elecciones. Veremos. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.